¿Te acuerdas cómo era tu primer teléfono con Android? Tal vez no era el más rápido, ni el más bonito, ni el más caro, pero prometía algo que ningún otro sistema operativo ofrecía hasta el momento: libertad. O al menos así te vendían Android, porque en la práctica no podías borrar ciertas aplicaciones, no podías tener permisos avanzados y personalizarlo más allá del fondo de pantalla era casi imposible. Fue entonces cuando, en medio de foros y comunidades en línea, empezaste a ver algo distinto, un nombre raro pero que llenaba el foro de XDA Developers. Así es, CyanogenMod. Una ROM personalizada que prometía liberar tu teléfono por completo. Pero increíblemente, todo esto comenzó en 2008, cuando Android apenas daba sus primeros pasos. Su debut llegó con el HTC Dream, también conocido como T-Mobile G1, el primer teléfono Android de la historia. Para muchos era revolucionario, el competidor del iPhone. Para otros, solo un experimento más de Google en el mercado. Pero había algo que no encantaba a todos. El G1 tenía más restricciones que libertades. No podías modificar su software sin pasar por los filtros de Google. No podías desinstalar ciertas aplicaciones. Era como tener un coche nuevo, pero sin poder cambiarle las llantas, el estéreo o siquiera elegir el color. Un sistema supuestamente abierto, pero con candados en todas partes. Sin embargo, apenas unos días después del lanzamiento del G1 pasó lo que nadie esperaba. O mejor dicho, lo que todos sabíamos que tarde o temprano iba a pasar. Un grupo de desarrolladores con demasiado tiempo libre y un odio visceral a las restricciones decidió meter mano en el sistema. Y encontraron algo grande, un exploit que permitía obtener permisos de superusuario, o conocido también como root. Ahora eran los admins del server, y cuando algo así aparece en la comunidad de desarrolladores, ya sabes que sigue en la historia. En cuestión de días los foros se llenaron de tutoriales, métodos y experimentos para liberar el potencial oculto del G1 y de los próximos lanzamientos de dispositivos Android vulnerables. Pero mientras la mayoría solo aprovechaba esta libertad para hacer cambios pequeños y desarrollar sus propias versiones modificadas de los firmwares, Steve Kondik, conocido en internet como Cyanogen, entendió que esto no solo era una mejora técnica, era una oportunidad. Android podía ser mucho mejor si lo liberaban de sus cadenas. Para él, los usuarios no debían ser simples espectadores de su propio teléfono, debían tener el control total. En mayo de 2009, Kondik lanzó la primera versión de CyanogenMod. No lo construyó desde cero, en realidad modificó una ROM llamada JF creada por un desarrollador conocido como Jesus Freak. Pero cuando Jesus Freak decidió abandonar el proyecto, no lo dejó morir. Antes de irse, les dio a sus usuarios una última recomendación: pasarse a la versión de Cyanogen. Y no era para menos, CyanogenMod no era solo otra ROM personalizada más, iba a ser una revolución. Mientras Android apenas permitía cambiar el fondo de pantalla, y en serio, esto no es una exageración, CyanogenMod tenía temas completos. Mientras la app de música de Android apenas cumplía con lo básico, CyanogenMod ya soportaba formatos avanzados como FLAC, te daba interruptores rápidos en la barra de notificaciones, así como overclocking para exprimir hasta la última gota de potencia de tu procesador MediaTek. Era como si Cyanogen supiera exactamente lo que los usuarios más avanzados querían, incluso antes que Google. Pero lo más impresionante no solo era el software, sino también la comunidad que nació alrededor de él. Un grupo de desarrolladores voluntarios, conocidos como Team Douche, tomó el proyecto y empezó a expandirlo. No trabajaban para ninguna empresa, no recibían dinero por hacerlo. Solo querían que más usuarios pudieran liberarse de las limitaciones de Android. De un momento a otro, CyanogenMod dejó de ser solo una ROM y se convirtió en un movimiento global. Modelos de todas las marcas, teléfonos viejos y nuevos, todos, o mejor dicho casi todos, tenían una oportunidad de recibir nuevas funciones gracias a esta comunidad. Nunca antes se había visto algo así en el mundo de los celulares, y en el corazón de todo esto estaba XDA Developers. No era solo un foro, era el lugar donde la magia sucedía. Y bueno, los nervios cuando briqueabas tu celular. Ahí los desarrolladores compartían avances, daban tutoriales, consejos, intercambiaban ideas y empujaban los límites de lo que Android podía hacer. Pero lo más impresionante no era solo la rapidez con la que CyanogenMod evolucionaba, porque lanzaban muchísimas actualizaciones. Era como la comunidad misma lo hacía crecer. No se trataba solo de instalar una ROM, los usuarios probaban, reportaban errores, sugerían mejoras, cada nueva versión era mejor que la anterior. Y todo gracias a miles de voluntarios que trabajaban sin pedir nada a cambio. Pero, ¿por qué millones de usuarios arriesgaban la garantía de sus teléfonos para instalar este sistema? La respuesta era simple:
libertad y una nueva oportunidad. CyanogenMod ofrecía lo que ni Google ni los fabricantes querían dar: actualizaciones para dispositivos olvidados, mejor rendimiento y control total sobre el teléfono que los usuarios habían comprado con su propio dinero. Por primera vez, la gente sentía que su teléfono realmente les pertenecía. Adiós a las apps preinstaladas que nadie usaba, adiós a las restricciones absurdas, todo gracias a la naturaleza del código abierto de Android. Pero lo más interesante no era solo la libertad, era la velocidad con la que CyanogenMod iba un paso adelante de Google. Funciones que primero aparecían en Cyanogen terminaban años después en las versiones oficiales de Android, como si un grupo de aficionados estuviera superando y retando a los profesionales. Pero, ¿sabes qué es más interesante? El 77% de la gente que ve estos videos no está suscrita. Si ya has visto más de uno, eso es una señal. Suscríbete si quieres tener suerte hoy y toda la semana. Psst, yo ya lo hice. Y además, así no te pierdes del próximo video que suba. Continuamos. Esa libertad que los usuarios tanto amaban no pasó desapercibida. Pronto, aquellos con el poder y el dinero suficiente para cambiar las reglas del juego empezaron a fijarse en Cyanogen, porque como un proyecto nacido en un foro de internet terminó recibiendo $7 millones y amenazando el imperio de Google. Pues 2013 lo cambió todo. Lo que alguna vez fue un simple proyecto voluntario creció tanto que ya no se podía sostener con solo pasión y trabajo comunitario. Manejar un sistema compatible con decenas de teléfonos distintos requería más tiempo, más recursos y sobre todo más dinero. Y ahí fue cuando CyanogenMod dejó de ser solo un experimento de entusiastas para convertirse en algo mucho más grande. O sea, una empresa. Fue en ese momento cuando Steve Kondik recibió una llamada. Del otro lado de la línea estaba Kirk McMaster, un empresario con experiencia en el mundo tecnológico. Se había instalado Cyanogen en su Galaxy S3 y quedó tan impresionado que no solo vio un gran avance, vio una oportunidad de negocio. McMaster tenía una propuesta clara: convertir CyanogenMod en una empresa real. Él sería el CEO, Kondik el director técnico. El plan era simple, la ambición enorme. Así nació Cyanogen Inc. en 2013. Ya no era solo un grupo de entusiastas modificando Android en sus tiempos libres. Ahora era una empresa con oficinas en Seattle y Palo Alto, con inversores y un objetivo claro: convertir ese software libre en un producto que pudieran vender. Pero no todos estaban contentos con el cambio. Muchos desarrolladores que habían trabajado durante años sin pedir nada a cambio se sintieron traicionados, y con justa razón. CyanogenMod había nacido como un proyecto comunitario, libre de intereses comerciales, y ahora se convertía en una empresa con fines de lucro. Algunos abandonaron el proyecto, otros se negaron a colaborar, partes del código tuvieron que ser reescritas desde cero, y aunque Cyanogen Inc. seguía avanzando, era la primera señal de que esto jamás volvería a ser lo mismo. Pero a pesar de las tensiones, los inversores vieron una oportunidad. Benchmark Capital, la misma firma que había apoyado a gigantes del código abierto como Red Hat, lideró una ronda de inversión. Cyanogen Inc. terminó recibiendo de varios inversionistas $7 millones para expandirse. ¿Por qué tantas empresas estaban dispuestas a invertir millones en una ROM personalizada? La respuesta es simple. Muchas compañías querían debilitar el dominio de Google sobre Android, y Cyanogen era la herramienta perfecta para hacerlo desde dentro. La segunda llamada importante no tardó en llegar. Esta vez, del otro lado de la línea estaba Carl Pei, entonces ejecutivo de Oppo. No quería solo instalar Cyanogen en su dispositivo personal, quería lanzarlo preinstalado de fábrica. Inicialmente, esto llevó a una colaboración con Oppo para lanzar el Oppo N1 en diciembre de 2013, convirtiéndolo en el primer dispositivo con soporte oficial para CyanogenMod. Pero aquello solo fue el primer paso. Poco después, Pei y su equipo dieron el siguiente salto. Fundaron OnePlus. Su primer producto, el OnePlus One, fue un éxito inmediato. Hardware potente a precio medio. Y además con una ventaja que lo separaba del resto: el software. En lugar de una capa pesada y llena de bloatware, traía CyanogenOS, la versión comercial de CyanogenMod. Un Android más rápido, más limpio, sin necesidad de modificaciones. Con el éxito del OnePlus One, Cyanogen Inc. estaba en su mejor momento. Habían comenzado con apenas 17 empleados en sus oficinas, pero su influencia en la industria crecía rápidamente. Sin embargo, con el éxito llegaron problemas. Los inversores no solo querían innovación, querían resultados. Y los querían rápido.
McMaster no ayudó con sus declaraciones públicas. En una entrevista dijo que Cyanogen iba a poner una bala en la cabeza de Google. Estas palabras crearon expectativas enormes. La empresa ahora tenía que cumplir con promesas muy grandes. Mientras tanto, la calidad del CyanogenMod original comenzó a resentirse. Cyanogen Inc. dedicaba más recursos a sus clientes comerciales que a la comunidad. Las actualizaciones llegaban más tarde o con menos funciones. Los usuarios notaban que algo había cambiado. Con cada nueva inversión y contrato, Cyanogen Inc. se creía imparable. Sin embargo, la famosa frase de Kirk McMaster en 2014 no solo fue una provocación, fue el primer paso hacia un abismo que no se esperaban. Los usuarios no eran los únicos que notaban los cambios. En los pasillos de OnePlus, Carl Pei y su equipo pronto sentirían una puñalada por la espalda que lo cambiaría todo. El golpe llegó cuando Cyanogen firmó en secreto un acuerdo de exclusividad con Micromax en India, uno de los mercados más importantes para OnePlus. El resultado fue desastroso. No solo provocó una prohibición temporal de ventas del OnePlus One en el país, sino que también destrozó por completo la confianza entre ambas empresas. La traición fue tan profunda que Carl Pei no tuvo otra opción que reaccionar. OnePlus, que había apostado su futuro en Cyanogen, se vio obligada a desarrollar su propio sistema, o bueno, su propia capa de personalización. Así nació Oxygen OS. Lo que al principio parecía una decisión desesperada terminó convirtiéndose en su salvación a largo plazo. ¿Por qué Cyanogen arriesgó una alianza tan valiosa? La respuesta era simple: dinero rápido. En lugar de fortalecer una relación que podría haber sido clave a largo plazo, Cyanogen priorizó un acuerdo inmediato con Micromax. Un trato lucrativo, sí, pero a costa de sacrificar la confianza de OnePlus. Y este no sería un error aislado. La obsesión por ganancias rápidas se convertiría en un patrón, uno que, paso a paso, aceleraría su caída. Para 2015, Cyanogen ya mostraba grietas, pero en lugar de corregir el rumbo, tomó una decisión que terminó de alejar a sus usuarios. La empresa cerró un acuerdo con Microsoft para integrar sus aplicaciones en Cyanogen OS, un sistema que había nacido para escapar del bloatware. Ahora venía cargado de software que nadie pidió. Para la comunidad, esto fue una bofetada. El sistema que prometía libertad ahora imponía aplicaciones que nadie quería. Y mientras los usuarios sentían la traición, los problemas internos se multiplicaban. Steve Kondik, el fundador y alma del proyecto, veía cómo su creación se alejaba cada vez más de sus ideales. Los recursos de la empresa iban a donde estaba el dinero, dejando de lado a la comunidad que los había hecho grandes. El CyanogenMod que los usuarios conocían prácticamente había desaparecido. El ambiente en la compañía se volvió irrespirable. Steve Kondik y Kirk McMaster ya no compartían la misma visión. Uno quería preservar el espíritu comunitario, el otro solo veía cifras y oportunidades de negocio. Las tensiones explotaron en julio de 2016, cuando la empresa despidió al 20% de su plantilla. El golpe fue devastador para Kondik. No era solo un fracaso comercial, era personal. Años después confesaría que este colapso rompió su alma. Tras haber invertido tanto esfuerzo en su desarrollo, los cambios en la dirección no tardaron en llegar. McMaster renunció como CEO, poco después Kondik fue apartado del consejo directivo. Desilusionado, frustrado y viendo cómo su creación se desmoronaba, más tarde expresaría: trabajé con la gente equivocada. Una confesión que dejaba claro la magnitud de los conflictos internos y mala gestión que habían llevado a Cyanogen Inc. a la ruina. Pero justo en Nochebuena de 2016, cuando todo parecía perdido, algo surgió de las cenizas. Lineage OS apareció en los foros de XDA Developers. No era un sistema nuevo, era CyanogenMod renacido con otro nombre. Pero esta vez sin empresas ni inversionistas, solo una comunidad. Un grupo de desarrolladores voluntarios tomó el código fuente de CyanogenMod y lo bifurcó, asegurándose que el legado del proyecto no muriera con la caída de Cyanogen Inc. Hoy, Lineage OS sigue vivo. Sobreviven aproximadamente 1.5 millones de dispositivos, una cifra impresionante para un proyecto renacido de las cenizas. Pero los tiempos han cambiado. Las nuevas medidas de seguridad como Google Safety Net han hecho que modificar un teléfono ya no sea tan atractivo. El riesgo es mayor, las restricciones son más duras, cada vez más usuarios prefieren la seguridad de lo oficial a costa de perder un poco el control de sus dispositivos. Perder acceso a aplicaciones bancarias y servicios esenciales ya no parece un precio que muchos estén dispuestos a pagar.
Aún así, Lineage OS ha seguido creciendo. Desde 2016 ha expandido su soporte a una amplia variedad de dispositivos, manteniendo vivo el espíritu original, dar a los usuarios una segunda oportunidad para sus dispositivos viejos, así como más control y privacidad. ¿Tú usaste alguna vez CyanogenMod y eras de los que se arriesgaba a instalar ROMs sin saber si tu teléfono sobreviviría? Cuéntame en los comentarios. Gracias por llegar hasta acá, pero no te vayas. Te recomiendo este video. Nos vemos allá.